Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu y la esposa dicen, ven, ven Señor Jesús. Abre nuestras mentes y nuestros corazones al gran misterio escondido en el seno de Dios por toda la eternidad. Danos los ojos para ver una imagen de este gran misterio en nuestra creación como hombre y mujer y en nuestro llamado a convertirnos en un solo cuerpo en comunión matrimonial. Danos también los ojos para ver la revelación definitiva de este gran misterio en nuestra redención como hombre y mujer y en nuestro llamado a convertirnos en un solo cuerpo contigo en comunión eucarística. Planta en nuestros pechos la esperanza duradera de la resurrección de nuestros cuerpos. Cuando todos los que respondan a esa invitación te contemplarán cara a cara y te conocerán en la consumación eterna de las bodas del Cordero. Señor, te entregamos esta noche, la ponemos ante ti. Derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros. Madre María, pedimos tu intercesión, porque fuiste tú la que dijo sí al gran don de la palabra hecha carne en tu propio vientre. Hacemos a un lado todas nuestras distracciones y con gran esperanza abrimos nuestros corazones, Señor, al trabajo que tú quieres hacer hoy en nosotros. En nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De aquí pasamos ahora de la primera parte de la catequesis de la teología del cuerpo, que se trataba de contestar esas tres preguntas. ¿Quién soy? ¿A dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Verdad? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Verdad? ¿Quiénes somos? Esa es la pregunta básica que el Papa buscaba contestar en la primera parte. Ahora, en la segunda parte, ya pasamos a la aplicación de lo que hemos visto y reflexionado hasta ahora. Entonces, en esta segunda parte, el Papa quiere aplicar esta visión total del hombre que hemos adquirido ahora a la pregunta, ¿cómo se supone que tenemos que vivir? ¿Verdad? ¿Cómo se supone que Dios quiere que vivamos? Entonces, hacemos un repaso breve. Pero el hombre original, esa es la norma, ¿verdad? Ese es el plan de Dios. Nosotros hemos caído de esa norma. Hemos sido divididos en cuerpo y alma por el pecado. Pero, a través de la redención, estamos lentamente, poco a poco, recobrando esa integración del cuerpo y el espíritu, la cual solo será realizada definitivamente en la resurrección. Entonces, utilizando esa imagen, esa analogía que hemos estado utilizando desde el principio, de un carro manejando con las llantas bajas, ¿verdad? Pues, una vez que hemos recibido algo de aire en nuestras llantas, ¿right? Y estamos empezando a aceptar y progresivamente recobrar el plan original de Dios para nuestra humanidad, entonces, pues, nace una pregunta. ¿Para dónde manejamos el carro? Seguimos los signos, las señales, ¿verdad? Seguimos los signos. Así funciona. Ahora, se puede decir que hay dos signos que podemos seguir en este viaje hacia el cielo. El matrimonio o la vocación del celibato. ¿Verdad? Esta reflexión del celibato por el reino de los cielos inicia ese cambio a la aplicación de esa antropología adecuada del Papa, de esa visión total del ser humano que él nos dibuja. ¿Verdad? Entonces, el celibato por el reino consiste en 14 audiencias generales dadas entre marzo y julio del 1982. El Papa nos dice aquí, la revelación cristiana reconoce dos maneras específicas de realizar la vocación del ser humano. ¿Y cuál es la vocación del ser humano? Amar como Dios ama. Ese es nuestro llamado supremo, ¿verdad? Entonces, hay dos maneras específicas de realizar la vocación del ser humano en su totalidad, a amar. El matrimonio y el celibato. Las dos son en su propia manera una forma de hacer realidad la verdad más profunda del ser humano, que es el ser creado a imagen de Dios. Ahora, es interesante y significativo, es importante que el Papa reflexiona primero en el celibato antes de hablar de la sacramentalidad del matrimonio. ¿Y por qué?
Pues por el significado escatológico del celibato. Ese significado escatológico del último día, el celibato señala, el celibato, como vamos a ver, nos señala aún más profundamente que el matrimonio, a las bodas del Cordero, a ese último día. Y solo en el grado en que nosotros entendamos de qué se trata el celibato, que se trata de ese matrimonio celestial, entonces solo entonces podremos entender la sacramentalidad del matrimonio. Porque solo vista a la luz de la vocación del celibato es cuando la vocación del matrimonio asume la plenitud de su significado. Aquí pues, una vez más, el Papa empieza con las palabras de Cristo. Como siempre, las palabras de Cristo. ¿Por qué? Volvemos al Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes 24. Cristo revela al hombre a sí mismo y le hace ver su llamado supremo. Ahora, esta es la continuación de esa conversación de Cristo con los fariseos acerca del plan de Dios en el principio para el matrimonio. Mateo 19, que vimos anteriormente, cuando vinieron los fariseos a preguntarle acerca del divorcio, ¿verdad? Entonces, pues Cristo les dice, la contestación es, no hay divorcio, que desde el principio no fue así, ¿verdad? Entonces, algunos de los mismos discípulos estaban un poco escandalizados por esta respuesta. Dice, entonces resulta que yo tengo que quedarme con una sola mujer por toda mi vida. Si es así, pues entonces no vale la pena casarse, dicen ellos, ¿no? Y en realidad no es eso lo que el mundo dice el día de hoy. ¿Por qué? Porque no entendemos el poder que Cristo nos da para vivir la verdad. Y los discípulos tampoco lo entendían ese día. Cristo en realidad no les responde, sino que más bien le da más intensidad a eso que acaba de decir. Mateo 19, 11 y 12 nos dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes se les es concedido. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que se hicieron eunucos a sí mismos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Qué es un eunuco? Un eunuco es alguien que es físicamente incapaz de tener relaciones sexuales. Entonces él nos dice, hay eunucos que nacieron así. O sea, está hablando pues de un defecto, una malformación congénita quizás. Bueno, ¿verdad? Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Está hablando de castración. ¿Verdad? Y hay eunucos que se hicieron eunucos a sí mismos por causa del reino de los cielos. Para nosotros el día de hoy es muy difícil ponernos en el lugar de esos judíos y entender lo escandaloso que esto les habría parecido a aquellos que lo estaban escuchando en ese momento. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue la promesa dada a Abraham? Descendientes más numerosos que las estrellas. El matrimonio era como ellos, el pueblo hebreo, cumplían con la alianza, con la antigua alianza. Entonces, un eunuco era un marginado. Alguien que no se podía casar y que no podía tener hijos, era considerado maldito por Dios, porque no podían participar en la alianza. Juan Pablo nos dice, en efecto, Cristo les está diciendo, yo sé que lo que les voy a decir les va a causar gran dificultad en su manera de entender el cuerpo. De hecho, les voy a hablar de continencia. Y ustedes enseguida la van a asociar con un estado de deficiencia física. Pero yo les digo que la continencia también puede ser voluntaria y elegida por el hombre por causa del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Usando la analogía esponsal, como acabamos de reflexionar la semana pasada en el hombre escatológico, el reino de los cielos es la boda eterna del Cordero, la resurrección, el último día, la unión definitiva de Cristo con su iglesia, ¿verdad? Entonces, un eunuco por el reino es alguien que libremente renuncia a la unión sexual para ser signo de aquel estado futuro en el que ni los hombres tomarán mujer, ni ellas marido. Como nos habló Cristo en Mateo 22, ¿verdad?
aquellos que libremente eligen ser célibes por causa del reino, en esencia, se están saltando el sacramento terrenal, el matrimonio, en anticipación de la realidad definitiva. Ellos dedican toda su energía y todo su deseo de unión hacia esa unión definitiva, la boda de Cristo y la iglesia. Al hacer esto, pues la persona célibe, consagrada, se sale de la dimensión de la historia, de cierta forma, aún viviendo dentro de la historia. Y de esa forma proclama al mundo que el reino de Dios ya está aquí. Nosotros quizás evitaríamos mucha confusión acerca de esta vocación si la definiéramos no tanto por lo que renuncia, sino por lo que abraza. El celibato es la palabra negativa, nos dice lo que no están haciendo. No se están casando, no están teniendo relaciones, ¿verdad? Están sacrificando esto, que es algo muy bueno. Pero ¿qué es lo que están abrazando? Están abrazando el matrimonio celestial, están dedicando toda su energía. A pesar de que el matrimonio celestial no está aquí todavía, nosotros sabemos que ya viene. Entonces ellos están saltándose el presagio, la prefiguración, en anticipación de esa venida definitiva. Ellos están dedicando toda su energía y todo su deseo de unión hacia ese cumplimiento definitivo. Y es interesante, como mencionamos, que Cristo habla del celibato por el reino específicamente en el contexto de su discusión sobre el matrimonio, en Mateo 19, cuando les habló a los fariseos del divorcio, y no en el contexto de la discusión con los saduceos en Mateo 22, que es sobre la resurrección. Porque la manera en que vamos a entender el celibato es a través del prisma de esa unión original del hombre y la mujer. Y lo que esa unión del hombre y la mujer en el fondo nos señala. Juan Pablo nos dice, la continencia por el reino es un signo de que el cuerpo, cuyo fin no es la tumba, se dirige a la glorificación. Por este mismo hecho, la continencia por el reino de los cielos es un testimonio entre los hombres que anticipa la resurrección futura. Las palabras de Cristo no expresan un mandato al cual todos están obligados, sino un consejo que les concierne solo a algunas personas. El celibato por el reino es una excepción a lo que es la regla general de esta vida. La regla general de esta vida es que la gente se case. El celibato es la excepción. Había un artículo hace un tiempo acerca de una encuesta que había sido enviada a un grupo de sacerdotes preguntándole cuántos de ellos estaban de acuerdo en que el celibato debería ser una cuestión de elección, o sea, algo opcional, en vez de una imposición de la iglesia. La iglesia no obliga absolutamente a nadie a ser célibe. Para que tenga que ser, para poder ser una auténtica vocación, tiene que ser una elección libre, una decisión libre, igual que el matrimonio. Las palabras de Cristo aquí son claras. Hay eunucos que se hicieron eunucos a sí mismos. Se hicieron eunucos a sí mismos. No dice mi iglesia obligará a algunos a hacerse eunucos. No, él no dice eso. Sus palabras claramente indican la importancia de la libre elección personal y también de la gracia particular a esta vocación. Dice, no todos son capaces de recibir esto, sino solo aquellos a quienes se les es concedido. Aquí Cristo nos está indicando el carácter voluntario y sobrenatural del celibato. Hay una expresión que mucha gente utiliza hoy para denigrar esta vocación, pero que tiene un punto muy sustancial que los que la usan por lo general no se dan cuenta. Muchos hoy dicen, oh, eso del celibato, eso no es natural. Y tienen toda la razón. No lo es. Es sobrenatural. Porque solo puede ser vivido con el don de la gracia sobrenatural. Pero nosotros también podemos añadirle a eso, y esto se va a hacer un poco más claro, un poco después, cuando reflexionemos sobre la sacramentalidad del matrimonio. El matrimonio también solo puede ser vivido como Dios lo creó para ser vivido, con la ayuda del don de la gracia sobrenatural.
De cierta forma, la persona célibe libremente elige permanecer en esa aflicción de la solitud ante Dios. Esa solitud original de la que hablamos. Antes de la creación de la mujer, todo el ser humano tiene ese anhelo de unión y comunión con Dios. Entonces, la persona célibe elige quedarse en esa aflicción, en esa solitud, para poder dedicar todo su anhelo de comunión a la unión de Cristo y la iglesia. La persona célibe elige vivir en ese estado donde Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Hay cierto dolor, una aflicción en el corazón de esa soledad. Nosotros sabemos que no es bueno que el hombre esté solo. Pues la persona célibe dice, yo voy a profundizar en esa aflicción. Voy a vivir en esa aflicción para entender de una manera más concreta que lo único que puede satisfacer esa aflicción es la unión con Dios. Dios y solo Dios. Recordemos que Adán en esa solitud, en esa aflicción antes de la creación de Eva, ahí fue cuando él se dio cuenta que él era llamado a ser el sujeto de la alianza con Dios, a vivir en comunión, en esa unión esponsal con Dios. Y de eso se trata la vocación del celibato. El celibato cristiano nos revela que la realización definitiva de la solitud es encontrada solo en las bodas del Cordero. Juan Pablo nos dice, el celibato por el reino debe demostrar que el hombre en su más profundo ser está solo ante Dios y con Dios. Sin embargo, lo que es una invitación a la solitud con Dios en el llamado a la continencia por el reino de los cielos, a la vez respeta la dual naturaleza de la humanidad, o sea, su masculinidad y feminidad, y la dimensión de comunión que es propia de la persona. El celibato no es un rechazo de nuestro llamado a la comunión. Es vivir nuestro llamado a la comunión de una manera diferente. Aunque es posible imaginarse al hombre solitario ante Dios, sigue Juan Pablo. Sin embargo, Dios mismo lo saca de su solitud cuando le crea una ayuda adecuada. Así, la persona continente es capaz de descubrir en su solitud una forma nueva y aún más completa de comunión con otros. Por ejemplo, un sacerdote, un párroco, su esposa es su parroquia y su decisión de permanecer célibe le permite entrar en una comunión más completa con su esposa, o sea, con todos en la parroquia, que la que él pudiera tener si también tuviera una esposa personal. De hecho, si tenemos un entendimiento apropiado, la primera pregunta del discernimiento para un hombre no es, oh, ¿deberé ser sacerdote? No, la primera pregunta de discernimiento es, ¿deberé casarme o vivir como célibe? Y solo si el hombre se da cuenta que es llamado a la vocación del celibato, entonces debería preguntarse, como célibe, quizás deberé ser sacerdote. Porque no todos los célibes son sacerdotes. También se puede vivir como un célibe consagrado, como un hermano religioso, y no ser sacerdote. Esa distinción que el Papa hace aquí. El Catecismo, numeral 1579, nos dice, todos los ministros ordenados de la Iglesia Latina, excepto los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. La elección del celibato viene primero. Y Juan Pablo nos dice, si Cristo habla de hacerse eunuco uno mismo, él no busca ocultar la aflicción que tal decisión y sus consecuencias puede tener para un hombre por las inclinaciones normales y nobles de su naturaleza masculina. La inclinación normal y noble de nuestra naturaleza nos lleva al matrimonio y a la unión en una sola carne. Y hay una cierta sensación de dolor y de aflicción al sacrificar esto. Esta es la aflicción de la solitud. Cristo no nos dice que va a ser fácil. El celibato demanda una separación del bien del matrimonio, conectada con cierto sacrificio de uno mismo.
esa separación también se convierte en el comienzo de sucesivos sacrificios que son indispensables si la primera elección fundamental va a ser consistente por la totalidad de la vida terrenal de uno. Lindo, aquí Juan Pablo II como que nos da un pequeño testimonio. Está hablando de sí mismo, de su propia experiencia. Hay tantas personas, inclusive dentro de la iglesia, que dicen, es obvio, basado en tantos escándalos, que los célibes no pueden vivir sus votos. Pues entonces no les demos esos votos. O sea, eliminemos el celibato. Ok, pues vamos a aplicar ese mismo criterio al matrimonio. Supongamos que tenemos un esposo que continuamente engaña a su esposa. ¿Acaso podríamos nosotros decir, oh, quitemos esa cosa de no cometer adulterio, porque es obvio que él no puede vivir sin hacerlo? No, ¿verdad? Nosotros no podemos diluir la verdad. Todos nosotros vamos a tener que luchar para vivir la verdad de Cristo. La solución cuando tenemos que luchar para vivir la verdad no es diluir la verdad. La solución es volvernos más hacia Cristo para que podamos vivir en más fidelidad a su verdad. El que un esposo sea fiel a su esposa como Cristo exige que sea, no es menos exigente que un hombre célibe sea fiel a sus votos. Y en cierto sentido, nos dice el Papa, es aún más difícil para el hombre casado. ¿Por qué? Porque el hombre célibe ya sabe cuáles son sus límites y no utiliza sus facultades sexuales para nada, en absoluto. En cambio, el hombre casado tiene que aprender a utilizar sus facultades sexuales de una manera pura y santa. Entonces, hay mucho más margen de error en la vida matrimonial. El punto aquí es que ambos, el celibato y el matrimonio, fluyen del mismo entendimiento de la redención del cuerpo humano. La diferencia entre el matrimonio y el celibato nunca debe ser entendida como la diferencia entre un desahogo legítimo para la concupiscencia, por un lado, y la represión de la concupiscencia en el otro. Esta no es en absoluto la identidad cristiana. Todos somos llamados por Cristo a vencer el dominio de la concupiscencia a través de la redención de nuestros cuerpos. Y solo en la medida que experimentemos un auténtico nivel de libertad de la concupiscencia, entonces es que somos siquiera capaces de discernir cuál es nuestra vocación. Solo si experimentamos esta clase de libertad es cuando el carácter, el ethos de las vocaciones cristianas, el celibato y el matrimonio, entonces llegan a tener sentido. Las dos fluyen de la misma experiencia de la redención del deseo sexual. Y es por eso que Juan Pablo nos dice que el celibato no es solo una cuestión de formación, sino de transformación. Sin experimentar la redención de nuestros cuerpos, la cual incluye la redención de nuestro deseo sexual, sin esa libertad que nos da la redención, el escoger el ser célibe para toda la vida sería algo absurdo. No hay manera de vivir esos votos de esa manera. Pero para la persona que ha experimentado la libertad para la cual Cristo nos ha redimido, la idea de sacrificar nuestra expresión sexual en el matrimonio y hacer de nuestra sexualidad un hermoso don para Dios a través de la vida célibe, no solo se convierte en algo posible, sino en algo sumamente atractivo. Aquí Juan Pablo nos dice, la concupiscencia permanece en la persona que toma la decisión de continencia por el reino de los cielos. Esa persona tiene que poner esa decisión en acción, subyugando la pecaminosidad de su naturaleza caída bajo la fuerza que brota del misterio de la redención del cuerpo. Acabamos de hablar de la diferencia entre represión y redención. Y esto es para todos, para solteros, casados y célibes.
Y él nos dice, la persona célibe debe hacer esto igual que cualquier otra persona cuyo camino continúa siendo el matrimonio. La única diferencia es el tipo de responsabilidad para con el bien escogido. De la misma manera que el tipo de bien escogido es diferente. Toda persona, si es que va a vivir en la libertad del don, si es que va a cumplir con el mismo propósito y significado de su ser y existencia, tiene que experimentar la liberación de la concupiscencia de la carne. El Papa nos dijo que la liberación de la lujuria y la libertad que nos brinda es la base de toda la vida en la verdad. Y nosotros hemos visto lo que sucede ahora cuando una persona toma la vocación de celibato sin conocer esa libertad. Estamos viviendo en medio del infierno que resulta de esas decisiones. La solución a los escándalos en la iglesia es la teología del cuerpo. Es para tiempos como estos que esta teología le ha sido concedida a la iglesia como un don, para ayudarnos a salir de este desastre provocado por la revolución sexual. Aquel que está dominado por el pecado todavía no está preparado para hacer el don libre de sí mismo. El matrimonio y el celibato nos llaman al don libre y sincero de uno mismo. Pero algunos interpretan a San Pablo de una manera diferente, haciendo parecer como que de alguna manera San Pablo justifica la lujuria en el matrimonio. En Corintios, Primera de Corintios, capítulo 7, él nos dice, digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues es mejor casarse que estarse quemando de pasión. ¿Acaso es el matrimonio solo destinado para aquellos que no pueden manejar el celibato? Uno quizás puede ser llevado a pensar eso, basado en lo que San Pablo nos dice aquí, pero el Papa claramente nos señala que no se puede interpretar las palabras de Pablo aparte del resto del Nuevo Testamento. No aparte de lo que él nos habla acerca de la sacramentalidad del matrimonio en Efesios 5, y especialmente no aparte de lo que Cristo nos dice acerca del adulterio en el corazón. Si interpretáramos a San Pablo justificando que alguien diga algo como, oh, yo nunca podría ser célibe, soy demasiado caliente, entonces mejor me caso. Eso sería una contradicción total a lo que él nos dice en Efesios 5, cuando nos llama a los esposos a amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Y es completamente contrario a todo el espíritu, a todo el ethos del Nuevo Testamento en lo que se refiere al matrimonio. Aquí Juan Pablo nos dice, si es verdad que el matrimonio puede ser también un remedio para la concupiscencia, esto tiene que ser entendido en el sentido integral dado por las escrituras cristianas, las cuales también nos enseñan sobre la redención del cuerpo y señalan al sacramento del matrimonio como una manera de hacer realidad esta redención. El matrimonio se convierte en un remedio para la lujuria, no un alivio. No es lo mismo. Un remedio, no un alivio, como muchos lo han traducido. Interpretarlo como alivio le da una connotación completamente equivocada. El matrimonio se convierte en remedio para la lujuria. La gracia del sacramento del matrimonio derramada en nuestros corazones nos permite vencer la lujuria. De manera que el acto conyugal y toda la vida matrimonial es formada de acuerdo al verdadero significado del amor como donación de uno mismo. De acuerdo con Pablo, lo que San Pablo dice aquí es simplemente que es mejor amar correctamente en matrimonio que dejarse consumir por la lujuria. Es obvio. San Pablo tampoco devalúa al matrimonio en toda su enseñanza sobre el celibato, de lo que se trata de Corintios 7. Algunas de las cosas que él dice en Corintios 7 a primera vista quizás lo parecieran. Bien le está el hombre a abstenerse de mujeres. Versículo 1. Mi deseo sería que todos los hombres fueran célibes como yo. En el 7. ¿No tienes mujer? Pues no te cases.
todos los esposos tendrán su tribulación en la carne, que yo quisiera que ustedes eviten. Pero San Pablo no está devaluando el matrimonio con respecto al celibato, como algunos lo presentan. Él simplemente nos está presentando una observación realista del matrimonio y de las dificultades que trae. Para aquellos que creen que la unión conyugal y la convivencia deben traerles solo felicidad y gozo. El vivir la verdad del amor conyugal, el unirse en una sola carne de tal manera que sea una verdadera imagen del amor de Dios. El batallar con la lujuria del corazón que busca distorsionar y devaluar la verdadera dignidad de este acto. Eso es algo muy difícil. Y de eso es lo que está hablando Pablo aquí. Vale mencionar una vez más que de cierta forma el celibato es más fácil, porque la oportunidad para el error es más grande en la vocación matrimonial. Y aquí, inclusive, muchos sugieren que la perspectiva de Pablo sobre el matrimonio, en estos pasajes, nace de su creencia de que la segunda venida ya era inminente en su tiempo. Y pues claro, si yo pensara que Cristo iba a venir la próxima semana, ¿para qué molestarme con ninguna boda? Si la unión perfecta está a la vuelta de la esquina. Tiene todo sentido. La Iglesia ha enseñado tradicionalmente, basada en San Pablo, que hay una cierta superioridad en la vocación al celibato. Otra vez Corintios 7 dice, Pablo nos dice, el que se casa hace bien, y el que se abstiene de casarse hace mejor. Mas cada cual tiene de Dios su gracia particular. Unos de una manera, otros de otra. Ahora, muchos han pensado equivocadamente algo como que, si el celibato es tan bueno, entonces el matrimonio tiene que ser tan malo. O si el celibato religioso es el estado de perfección, entonces el matrimonio tiene que ser el estado de imperfección. De ninguna manera. Esa es la herejía del maniqueísmo, de la cual hablamos en otras sesiones, en las sesiones anteriores. Miren lo que nos dice Juan Pablo. La superioridad de la continencia del matrimonio en la tradición auténtica de la Iglesia nunca significa el menosprecio del matrimonio, ni la disminución de su valor esencial. Nunca puede ser ni de manera implícita un apoyo de la manera maniqueísta de ver y evaluar el cuerpo y la sexualidad. El maniqueísmo era esa filosofía de, el espíritu es bueno, el cuerpo es malo. Juan Pablo nos dice, las palabras de Cristo no nos dan ninguna base para el menosprecio del matrimonio. ¿Cómo podemos nosotros entender la superioridad de la vocación del celibato? Quizás se nos hace más fácil si entendemos que el celibato es algo excepcional. Es la vocación excepcional, es una excepción. Mientras el matrimonio continúa siendo la vocación noble y normal. Los llamados a la continencia por el reino son una excepción a la regla general. Es la excepción y es mejor solo en el sentido de que el matrimonio celestial es ciertamente mejor que el matrimonio terrenal. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes se les es concedido, nos dice Cristo. Es un llamado que Dios hace a algunos escogidos. La vasta mayoría de nosotros somos llamados al matrimonio. Y todos somos llamados a discernir muy cuidadosamente y en profunda oración cuál es el don que cada uno ha recibido de Dios. ¿Cuál es el don que se nos ha concedido a cada uno de nosotros? Aquí Juan Pablo nos dice también, en ambas ocasiones opera ese don que cada uno ha recibido de Dios. Y cada uno debe permanecer fiel a ese don. El que elige el matrimonio debe elegirlo tal como fue instituido por el Creador desde el principio. Si en cambio alguien decide seguir la continencia por el reino de los cielos, debe buscar en ella los valores propios de tal vocación.
El celibato es por el reino, no porque por alguna razón no somos capaces de lidiar con las complicaciones de la vida matrimonial, que es la vocación normal del cristiano. No puede ser por, bueno, voy a hacerme célibe, así no tengo que lidiar con intimidad y vulnerabilidad. Igual las mujeres me asustan, entonces mejor me quedo así, no me caso. El celibato es por el reino, por causa del matrimonio celestial, no basado en un temor, en un miedo al matrimonio, no basado en un temor a la intimidad sexual. No porque mi atracción es hacia personas del mismo sexo y entonces igual no me puedo casar nunca. Es por causa del reino de los cielos. Y aun si alguien está luchando contra la atracción al mismo sexo, él o ella es llamado a experimentar la libertad del don. Si no ha experimentado cierto grado de liberación de la concupiscencia de la carne, entonces no está capacitado para la vida religiosa. Si todavía estamos atados por la lujuria, no podemos hacer un don para otros. Un sacerdote debe estar apropiadamente orientado hacia su esposa, la iglesia. Y solo en la medida en que un hombre es capaz de amar a una mujer debidamente, puede entonces ser célibe debidamente. Y viceversa. También se aplica a la mujer. Solo en la medida que una mujer puede hablar, es capaz de amar a un hombre debidamente, entonces puede ser, tomar esa decisión de ser célibe. Nunca puede ser porque, qué bien, no tengo que lidiar con la sexualidad y todas esas cosas. Hay una profunda complementariedad entre el matrimonio y el celibato. Estas dos vocaciones no están en conflicto, no son contrarias la una a la otra, sino que son llamadas a explicar y completarse la una a la otra. O sea, complementarse la una a la otra. El matrimonio revela el carácter esponsal del celibato. De la misma manera que el celibato revela la sacramentalidad del matrimonio. El celibato demuestra el gran valor del matrimonio y el matrimonio también demuestra el gran valor del celibato. En virtud de sacrificar la unión en una sola carne por causa del reino de los cielos, el celibato demuestra lo valiosa que la unión en una sola carne es, como un presagio sacramental de lo que está por venir. Ambas son necesarias en esta existencia terrenal. Habíamos dicho anteriormente que estamos viviendo, ahora el hombre histórico, estamos viviendo en la tensión del ya, pero todavía no. ¿Se acuerdan de eso? El ya, porque ya Cristo vino a redimirnos. Ya hemos empezado la redención, pero todavía no, porque la realización suprema no va a ocurrir, no va a tomar lugar sino hasta la resurrección. Entonces, el celibato enfatiza el ya. Y el matrimonio, el todavía no. Cuando todo se cumpla, o sea, cuando estemos en el cielo, ya no habrá ninguna diferencia entre el matrimonio y el celibato. Cuando todo sea consumado en la boda del Cordero, viviremos en una perfecta comunión, en un estado virginal en el cielo. Y Juan Pablo nos dice que virginal no significa la ausencia de unión, sino la perfecta unión e integración. Y es porque el matrimonio y el celibato están tan relacionados que cuando la una es devaluada, también lo es la otra. Y no es ninguna coincidencia que la revolución sexual nos ha traído una devaluación de estas dos vocaciones. Porque si no entendemos el significado de la sexualidad, si no entendemos el significado esponsal del cuerpo, no entenderemos ni el matrimonio ni el celibato. Juan Pablo nos dice, para que el ser humano tenga conciencia completa de lo que está eligiendo, también tiene que tener conciencia completa de lo que está renunciando. Si lo que se está renunciando no es importante para uno, entonces no puede ser un verdadero sacrificio. Es como si yo dijera, para la Cuaresma voy a renunciar al brócoli. Cuando a mí no me gusta el brócoli para nada. Qué buen sacrificio, ¿verdad? Nadie puede escapar el significado esponsal del cuerpo. Él se ha llamado a amar como Dios ama.
sin violar su humanidad, creada a imagen de Dios como hombre y mujer. Vamos a repetir esto. Nadie puede escapar ese significado esponsal del cuerpo sin violar su humanidad creada a imagen de Dios, como hombre y mujer. El celibato no es un rechazo del profundo significado de la sexualidad, sino que es vivirla de una manera aún más profunda y completa. Todo hombre es llamado a ser de cierta forma esposo y padre. Y toda mujer es llamada a ser de cierta manera esposa y madre, sea por medio de la vocación del celibato o del matrimonio. Y es por algo que llamamos padre al sacerdote. Él está casado con la iglesia y engendra numerosos hijos espirituales a través del don de su cuerpo. Esto nos lleva a un nivel enteramente nuevo de fecundidad espiritual. La realidad física del significado esponsal del cuerpo siempre nos señala a una realidad espiritual más profunda. Señor, concédenos la gracia para discernir esa realidad, ese don que tú nos has concedido a cada uno de nosotros. Ayúdanos a comprender la verdadera dignidad y significado de nuestros cuerpos, sea en la vocación del celibato o del matrimonio. Ayuda a este mundo, Señor, que está tan desesperadamente necesitado de recibir y comprender estas verdades. Derrama tu espíritu, Señor, en un nuevo Pentecostés para que nosotros, como tu esposa, podamos recibir y concebir y dar luz a una nueva cultura de vida. En nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Juan Pablo II ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.